Ok, buenos días. Bueno, pues antes de iniciar, darle gracias a la pastora y también vamos a darle gracias a Dios, pues esta es una oportunidad de hablar de la palabra de Dios, donde pues yo nunca me imaginé estar aquí. Aleluya. Y de avanzar en lo que es la palabra de Dios. Señor, Padre infinito, creador del cielo y la tierra, te damos gracias por este día, te doy gracias por esta oportunidad, te doy las gracias por la vida, te doy gracias por esta unión familiar, por los hermanos, por los pastores. Te pedimos, Señor, que en este día nos dé entendimiento, inteligencia y sabiduría para dar a conocer tu palabra y que los hermanos entiendan y comprendan la palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Salmo 23. Y me he encontrado de que el Salmo 23 es muy poderoso, tiene unos versos muy poderosos, y desde que la pastora me había dicho que me tocaba el Salmo 23, he estado indagando bastante y me encontré con la vida de David, que está relatada en el libro de Samuel. Pero primero les voy a decir quién era David. David nació en la ciudad de Belén. El nombre de David es de origen hebreo, que significa el amado, el elegido por Dios. David nació en la ciudad de Belén en el año 1040 a.C., descendiente de la tribu de Judá. Por ser el menor de los hermanos, fue el elegido para pastorear a las ovejas. Ellos eran 8 hermanos y él era el menor. Leyendo la vida de David, me encontraba de que el padre de David no veía mucho por él, no tenía muchos ojos por él, porque los hermanos mayores de David eran grandes, hermosos, fuertes, inteligentes, pero él fue el menor, el más pequeño, supuestamente el papá el más débil, y por eso lo mandó a pastorear las ovejas. Pero como es en la vida todo, muchas veces lo que es débil nos vuelve fuertes, y eso fue lo que le pasó a David. Por eso David se destacó desde pequeño por su gran valentía y coraje. La historia dice que él batalló con osos y leones. Esos osos y leones, él lo argumenta que no fue por él, sino por la ayuda de Dios. Él siempre invocaba: Dios, ayúdame. Y eso fue lo que a él lo libró de que sus ovejas no fueran raptadas por los osos ni por los leones. Fue el segundo rey de Israel, fue músico, poeta, hombre justo, valiente y apasionado guerrero, que tenía una fe inalterable hacia Dios. Fue el primer rey que unió a Israel y Judá. Fue el sucesor del rey Saúl. Bueno, el Salmo 23 inicia con: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una frase muy, muy poderosa. Y me puse a investigar sobre, ¿por qué el pastor? ¿Ya? Y ellos a nosotros nos relacionan como unas ovejas. Las ovejas son ciegas. Ciegas no, tienen una vista muy corta. No tienen el sentido de la guía, de estar ellas llevando su camino solas. Entonces a nosotros nos relacionan con eso porque nosotros somos débiles al pecado.
El pecado está latente y caemos día a día, segundo a segundo, minuto a minuto en el pecado, en el pensamiento. Y por eso necesitamos de un pastor. Y por eso esta frase es muy poderosa. Cuando nosotros estamos en una adversidad o estamos en una situación, nosotros con el solo decir, pensar o anclar la palabra de Jehová es mi pastor y nada me faltará, ahí está todo. Hay 5 cosas que el pastor, yo quiero que me entiendan porque este salmo es muy profundo y tiene la parte humana y la parte espiritual. Ya en la parte humana, el pastor es la guía, el pastor nos alimenta, el pastor nos protege y al final nos quita la lana. Para entender esto, bueno, lo he masticado bastante, donde me detuve y me quita la lana. Y si no lo interpretamos bien, no lo pensamos bien, nos equivocamos. Pero más adelante, donde dice que Él nos restaura, lo que sucede es que las ovejas, con el tiempo, su lana crece. Pero cuando su lana crece, en ella se impregnan animales, el mugre, ¿sí? La suciedad, las bacterias. Pero si lo llevamos ya a la interpretación del Salmo, es que ahí es donde Dios nos restaura, cuando nos quita la lana. Todos los pecados que nosotros llevamos, las cadenas que nosotros llevamos, el único que nos las quita es Dios. Entonces eso es muy poderoso, ¿ya? Voy a hablarles un poquito más de David. Es el autor de este salmo. Comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Pero ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja. ¿Por qué? Indagando sobre la vida de David, sobre todo lo que sucedió, detrás de él, de su cabeza, estaba Saúl, que era el rey de Israel. Entonces él pasó con muchas situaciones y engaños del rey Saúl. La primera fue hacerlo casar. Él lo hizo casar con su hija, con la hija menor. Pero como él se dio cuenta de que a Saúl mucha gente ya lo empezaba a seguir porque estaba al frente de todas las batallas y salía siempre victorioso. Y algo también muy importante aquí para resaltar es que David no se vanagloriaba de él por la batalla, sino siempre decía: esta es la victoria de Jehová. Siempre él estaba delante de él en todas sus batallas. No sé si ustedes recuerdan, pero en la historia está relatada la metáfora de David y Goliat. David y Goliat, que Goliat era un hombre, un guerrero grandísimo, inmenso. Pero ¿qué era lo que sucedió en ese momento? Que los filisteos desafiaron a los hebreos en esa época, en esa temporada, y le dijo el rey filisteo al rey Saúl que para que tuvieran ellos una prueba y se entregaran los ejércitos, él decía que lo desafiaba a que derrotaran a Goliat. Y el rey Saúl convocó a todo su ejército y les decía que cuál era
el valiente guerrero que se iba a enfrentar a Goliat. Y adivinen, del ejército de Saúl, ninguno fue capaz. Ninguno. Entonces, David escuchó esto, pero en esa época David era un muchacho. Un muchacho. Y los hermanos de David, más que todo el mayor, no creían en David. Ya Saúl conocía a David porque el rey David ya no venía haciendo las cosas que Dios le mandaba. A él lo atormentaba un espíritu. ¿Ya? Entonces, David, al escuchar esto, y ya como Saúl lo conocía, él dijo que él podía. Y ahí está la historia, donde dice David: si yo pude con osos y tigres, yo puedo con él. ¿Y cómo? Con la ayuda de Dios. Y siempre él invocaba el nombre de Jehová frente a sus batallas. Y ya ustedes saben el resto de la historia de David y Goliat, donde David vence a Goliat con su piedra y se le incrusta en la cabeza, y ahí es la primera victoria de David. Bueno, dice el segundo párrafo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, aquí encontramos que las largas jornadas que tenía el pastor con sus ovejas, donde estaban expuestos pues al sol, al cansancio, a los diferentes caminos, el pastor encuentra siempre un lugar donde ellas descansan. Y ese descanso y esa agua tranquila es donde nos dice a nosotros como pare de toda nuestra jornada, de toda nuestra carga que tenemos todos los días, y nos dice: pare, tranquilo, aliméntese de la palabra. Y nos dice: junto a aguas de reposo. Esta frase es tan importante porque ahí es donde tenemos nosotros, donde debemos de tener la comunión con Dios. Ahí nos dice: tranquilos, cálmese. Junto a aguas de reposo está interpretado con el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? La tranquilidad, la pasividad, la oración, la entrega de la palabra, ya, la entrega de todas sus cosas que usted lleva en su espalda. Y después dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahí es donde nos encontramos que nuestra guía definitivamente siempre es Jehová, siempre es Dios. Sí, por eso dice: por amor a su nombre. Ya, entonces nuestra guía, ¿cuál es? Dios. Yo esta mañana hablamos con Dianita y me decía de que yo llevaba para que quedara el mensaje, este mensaje que estamos hablando hoy. Y yo en mi cabeza tenía, bueno, el callado, vamos a buscar que Tomás tiene de todo, no hay. Ella me dijo: no, una malla donde se atrapa, bueno, está atrapado algo grande, pero viene el ratoncito. Y yo le dije, bueno, y me quedé pensando en eso, y yo dije: no hay que buscar tanto.
aquí lo tenemos. Este es el anclaje. Esta es la imagen que nosotros debemos de tener todos los días. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos todo en la palabra, en el mensaje, y sin ir a buscar más. Son 66 libros, ¿no, pastora? Bueno, se me quedaron. Son 66 libros que tenemos nosotros para profundizar, para aprender. Y me encontraba de que si usted tiene una adversidad, aquí está la respuesta. Si usted tiene un problema, aquí está la respuesta. Si nos vamos al libro de Samuel, a la vida de David pasó por muchísimas adversidades. Primero, su matrimonio. La misma noche del matrimonio, el objetivo del rey Saúl era que su hija fuera viuda. La primera adversidad. Y lo que a mí me parece tan curioso es cómo Dios envía esos mensajes. Muchas veces nosotros, me pasaba porque pues yo he sido muy inquieto con esto, pero realmente la Biblia yo no le encontraba sentido, y yo buscaba otras oportunidades o otras cosas para que yo entendiera ese mensaje, pero realmente no hay que buscar mucho, no hay que buscar y escudriñar en otras partes, sino aquí está y gratis, pero de mucho valor espiritual, de muchísimo valor espiritual. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está. David, después de eso, se encontró de que el rey Saúl lo seguía y lo perseguía y mandaba y enviaba a los soldados a que lo buscaran, a que lo encontraran, le pedían la cabeza de él, pero el rey Saúl se encontraba de que David era muy astuto, y los mismos soldados de Saúl decían: lo que sucede es que él está con Dios, y es un Dios muy poderoso, y no podían encontrarlo, no podían atraparlo, porque David estaba definitivamente con Dios, con Jehová de los ejércitos. Por ese motivo, por más adversidad que tengamos, por más adversidad o por el problema que sea mucho más grande, aquí está la metáfora de David y Goliat. Goliat es algo inmenso, y David, ¿qué era? Algo pequeño, que hasta el mismo rey de los filisteos se burlaban, porque decían que cómo el rey Saúl iba a enviar un muchacho a batallar con Goliat. Entonces la interpretación está ahí: entre más grande que sea la adversidad y entre más fuerte que sea el problema, sencillamente tenemos el poder y la ayuda de Dios, convocando a Dios, poniéndole todo a Dios. Cuando habla de un valle de sombra, habla de que todos estamos expuestos, ¿sí? Igualmente al pecado, estamos expuestos a cualquier suceso en nuestra vida, pero andando con Dios, todo se logra, todo se puede, porque es una palabra muy poderosa: convocar a Dios o convocar a Jehová.
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bueno, el callado, como ustedes saben, tu vara y tu callado era un instrumento que tenía el pastor, que en una punta tenía como chuzos, y la otra punta era como, de la otra vara tenía una curva, ¿ya? Y ahí estamos nosotros, que somos las ovejas, que si andamos en el redil y se descarrila una, con esa vara la cogía, la sacaba y la devolvía al redil, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como la interpretación, que Jehová es nuestra guía. Él no nos deja irnos por un mal camino. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en contacto y en gran comunión con Dios. Yo soy muy consciente de eso ahora. Con Dianita hemos experimentado algo, y la oración de familia es muy poderosa. Orar todos en familia es muy poderoso. Es una comunión con Dios. Yo mismo quedo aterrado, me impresiono, porque nunca pensé que mi hijo orara como lo está haciendo ahora. No,